¿Qué tal? Buenas tardes. Es un honor para nosotros que nos acompañen aquí en IMJUS, Instituto Mexicano para la Justicia, en la Casa de la Justicia. Y el día de hoy, pues bueno, me da muchísimo gusto contar con la presencia del maestro Guillermo Alcántar Mendoza. Guillermo, ¿cómo estás? Muchas Buenas gracias, tardes. muy bien, muchas gracias, mi Qué querido gusto que Paco. estés con nosotros. Pues bueno, eh, les cuento, el maestro Guillermo Alcántar tiene una trayectoria bastante amplia en lo que es capacitación a fuerzas policiales, a la cuestión de investigación, que es un tema que yo creo que es preponderante, Guillermo, porque tenemos ahí la figura del primer respondiente, tenemos resguardo de evidencia, recolección de evidencia, eh, la raíz, pues, y el inicio de una carpeta de investigación, posiblemente un juicio, entonces, y reparación del daño. Yo creo que es un tema que vale mucho la pena ponerle atención, la capacitación de la policía, ¿no, Guillermo? Así es, en efecto, este aspecto que nos trae ahora con la reforma constitucional y el Código Nacional de Procedimientos Penales, trae consigo una serie de obligaciones y responsabilidades para los oficiales de policía, que se les ha llamado ahora como primer respondiente, aquella primera autoridad con funciones de policía que llega a un lugar donde probablemente ocurrió un hecho con apariencia de delito, ¿no? Que se le denomina comúnmente como lugar de los hechos o lugar del hallazgo. Para mi perspectiva, lo considero mucho más adecuado hablar de un lugar de intervención, a donde va a intervenir la policía como primer respondiente y que de ahí se van a derivar toda una serie de actividades o actos de investigación para poder tomar conocimiento si es un hecho ya consumado o incluso si se está llevando a cabo un delito en los supuestos de la flagrancia, ¿no? Y a partir de ahí, pues emanan toda una serie de actividades policiales. Definitivamente yo creo que es una parte muy importante del procedimiento, visto de una manera general, porque al final de cuentas vamos a suponer que en este lugar se comete un hecho delictivo, ¿no? Un hecho con apariencia de Uh delito, -huh. robo de la figura. Eh, ¿Qué debe hacer? ¿Cómo se capacita a la policía para saber qué buscar? eh, eh, Saber qué cuidar, qué vigilo, qué resguardo. Pues bueno, hay muchas materias que se están impartiendo en las distintas academias de policía estatal, policía federal, de sus academias regionales de seguridad pública, donde se les dota de capacidades a los oficiales de policía en este marco de este protocolo que se expidió también ex profeso, el Protocolo Nacional de Primer Respondiente. Existen otros dos más de policías con capacidades para procesar, protocolos de traslado, incluso de internos en establecimientos penitenciarios, el Protocolo Nacional de Cadena de Custodia, donde se les explica a los oficiales de policía qué deben hacer al tener conocimiento de un hecho, ya sea porque hubo un llamado de una persona que ve circular una patrulla y pide el auxilio del oficial, o eh, que es vía su central de radio o centros de comando, los llamados C3, C4, donde les dan la instrucción de que acudan a un lugar y que tomen conocimiento de ciertos hechos. Al llegar a ese lugar, tendrán que verificar primeramente la existencia o que ocurrió ese hecho, o si se están percatando por sus sentidos de que se está cometiendo un hecho con apariencia de delito, bueno, pues primeramente impedir que ese delito se consume o que tenga consecuencias ulteriores, tal como lo mandata el artículo 132 del Código Nacional. Pero si ese delito ya se consumó, entonces lo que tienen que hacer es, primeramente, hacer una evaluación de los riesgos para poder intervenir, conocer el lugar, si es un lugar abierto, si es un lugar cerrado, si hay víctimas o personas heridas o hay algún riesgo, por ejemplo, de que esté a punto de explotar un tanque de gas por un incendio, etcétera. Primero lo que tienen que hacer es preponderar, verificar y ponderar las circunstancias para darse seguridad a los propios oficiales y darle seguridad a todas las personas que se encuentren cerca. Aquí me vienen varios temas a la cabeza. Por ejemplo, el tema de intervención de la policía cuando existe una sospecha, ¿no? Se ha dicho y se publica en Uh Facebook, se -huh. publica en redes sociales, la policía no te puede detener para preguntarte a dónde vas, de dónde vienes o qué ocurre. La policía no puede haber retenes en carreteras, no puede haber retenes. El artículo 19, el artículo 21 constitucional, que nos marca en unos párrafos la función de la prevención de la policía en una función preventiva,
y de persecución del delito y de investigación, desde tu punto de vista, ¿es válido, no es válido? ¿Cuándo sí, cuándo no? ¿Qué pasa con ese tipo de retenes? ¿Qué pasa con ese que vas en tu vehículo y parece y te detienen y resulta que vienes en estado de ebriedad, ¿no? Que es una falta administrativa, pero bueno, en el Estado de México era delito manejar en estado de Sí, ebriedad. así es. Un delito que dejó desgraciadamente muchos negocios corruptos Ujú. porque costaba 15,000 pesos la fianza, y no porque me hayan detenido, sino porque me acuerdo, pues como litigante, y pues generaba esa corrupción, ¿no? ¿Qué ocurre con el retén? Debemos de entender que existen eh, dos derechos humanos fundamentales, que son la libertad de tránsito por un lado, pero también la seguridad pública, que están en un mismo nivel constitucional, en un mismo nivel jerárquico. Mi libertad de tránsito, pero también debo de entender como ciudadano y como cualquier persona que si están realizando acciones de prevención para evitar la comisión de delitos, son meramente actividades administrativas y preventivas. Entonces, también debemos de entender, no satanizar las actividades policiales, de que nadie me puede detener si no hay un mandamiento escrito de autoridad competente. Pero bueno, aquí el acto de molestia es simplemente una cuestión administrativa para hacer una verificación administrativa por un lado, empezaríamos por un tema de tránsito, pero si ahí deriva que se están transportando eh, armas o sustancias Claro. prohibidas, bueno, entonces ya caemos en otro supuesto. Pero de entrada, yo creo que también la ciudadanía debemos de cooperar y colaborar con la función policial para evitar, si estamos en la entrada de una ciudad, en cualquier punto del país, que si me piden una revisión eh, de mi vehículo, pues bueno, si yo no traigo o transporto ningún tipo de sustancia prohibida, pues bueno, pues se verifica y puedo continuar con mi camino tranquilamente. El problema estriba cuando algunos oficiales de policía exceden sus funciones y entonces inventan o fabrican delitos, ¿no? Esa es la situación que debemos también de Claro. entender, las dos caras de Sí, la porque moneda. pareciera que a la sociedad no se nos da gusto porque decimos Ujú. primero, no hay policía, nadie previno, no había nadie, y luego, ¿por qué me detienes si no hice nada? Entonces, hay que encontrar ese punto medio que nos permita sentirnos, que el Estado cumpla con su función de protección, pero el temor del ciudadano, pues es el abuso, ¿no? Así El es. robo, abuso, secuestro, extorsión, lo que a veces se da y que desgraciadamente a veces no es ni la policía, también hay delincuentes que se visten hasta de Que se militares disfrazan, y hacen así retenes. es. Entonces, la situación que se vive en México es lo que nos ha llevado a que al día de hoy haya ese temor, ¿no? Que ojalá cambie, evolucione toda esta parte. Yo recuerdo que en un curso tú dijiste algo muy cierto que yo lo comparto. México tiene poco más de 100 años de ser una república. Y antes, para ser policía, la trayectoria era haber sido casi delincuente, para Ujú. terminar de comandante de la judicial. Conocer el mundo bajo para entonces decir, es la tira, ¿no? Para que la cuña apriete, Era tu carrera ¿no? policial. No hace mucho se crea y se forma una institución que empieza a profesionalizar a la policía, pero no en toda la República. Tú has comentado el evento de que en una ocasión tú tuviste un alumno donde no sabía leer y era policía, ¿no? Así es. Entonces dices, ¿cómo va a llenar un uniforme policial homologado? ¿Cómo Exacto. va a cumplir con una función básica? Porque ahora la policía tiene capacidad de recibir denuncias. Ujú. Que bueno, es un hecho que yo creo que no toco el tema técnico, pero siempre un hecho de oficio, pues es de oficio y cualquiera puede hasta detener a una persona en flagrancia. Así es, Pero bueno, tienen esa en capacidad términos de ahora, 16. esa capacidad ahora y esa trayectoria apenas, pues muy cercana y muy corta en tiempo de profesionalizar a la policía, pues digo, para mí, ¿cuánto tiempo tendrá de que se crea la primera escuela? Pues bueno, a lo largo de la historia de nuestro país ha habido importantes esfuerzos Aparentes escuelas o también. aparentes escuelas Policías municipales de un mes de capacitación y órale, a la calle, ¿no? y aprenden un poquito a marchar, orden cerrado, un poco de tiro y vamos a la calle, a la operación. Incluso durante los años más álgidos de la famosa y tristemente conocida como la guerra contra el narco, muchos policías federales, muchachos que se inscribían o se enrolaban en la Policía Federal, pues es también 2 o 3 meses de capacitación en sus cuarteles y a salir a operativos contra la delincuencia organizada. Eso que generaba, pues desafortunadamente también muchas bajas y problemas que sería ya obvio de tiempo repetir y que conoce toda nuestra población, ¿no?
como tú decías, a lo largo de la historia de nuestro país ha habido esfuerzos o intentos de capacitar y profesionalizar a la policía, pero desde mi perspectiva, es a partir de la década de los 90 cuando se empieza a tener una atención mucho mayor respecto de la evolución y la profesionalización de los oficiales de policía. Recordemos que es en esa década cuando se publica la Ley General de Bases del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que establece un sistema para la selección, permanencia, promoción y salida o baja o remoción de los propios elementos, donde establece ya ciertos parámetros de coordinación entre federación, estados e incluso municipios en materia de seguridad. Y es un primer esfuerzo y se ha ido avanzando, incluso al día de hoy, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública estableció un programa rector de capacitación para policías, donde deben de tener conocimientos en habilidades básicas, manejo, conducción de detenidos, detención, uso de armas intermedias o armas no letales, uso de arma de fuego como arma letal en determinadas situaciones, cursos de derechos humanos, incluso ya de sus capacidades y habilidades en el tema del sistema penal acusatorio. Pero es una, una evolución que se ha dado a partir de los 90 hacia acá. Entonces tenemos veintitantos o casi 30 años de que estamos hablando de esa profesionalización de los cuerpos de policía. Repito, ha habido esfuerzos previos, pero ya mucho más actuales es a partir de los 90. Y por eso todavía tenemos, desafortunadamente, picos y crestas y valles en la capacitación de policías. Es una materia pendiente que se ha dado en el sistema, en nuestro país, pero estamos en eso, ¿no? Yo también hago votos y tengo mucha confianza en que podamos ir avanzando. Eh, Incluso también en el marco del sistema penal acusatorio hay muchos estudios y análisis que establecen que debe de haber una temporalidad de tal vez hasta de 20 años, un cambio generacional incluso, Claro. para poder tener los primeros resultados, y ello implica también la capacitación La policial. capacitación. Y bueno, hablando de este tema de capacitación, a mí me interesa que ahorita comentemos de dos obras que tienes. Una es un Código Nacional de Procesos Penales que tú prologas, que tú haces comentarios. Y la otra es el curso interactivo de policía como primer respondiente, que bueno, está a la venta aquí en la Casa de la Justicia. Y el maestro Guillermo Alcántar, la verdad es que ha estado muy, muy involucrado en esta parte de la policía. Contiene módulos multimedia. Bueno, hablamos de esto en un regreso. Gracias.